¿Cómo están? Dios les Shalom, bendiga. pastor. Estamos Perdón, Dios, Tardes. gracias. sí, sí, muchas gracias por mantener el tiempo de oración. Gracias. Pues permítanme orar también para que iniciemos nosotros. Señor, yo bendigo a todo este grupo, a cada uno de mis hermanos que están conectados. Tú eres fiel, tú eres bueno en gran manera y permítenos tener siempre la revelación de tu Espíritu Santo para todo lo que hemos de hacer, lo que hemos de compartir, lo que hemos de aprender juntos. Y que este tema de hoy pueda ser de utilidad, de bendición y edificación para todos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están todos? Bendecidos, pastor, gracias. Qué bueno. Quiero saber si hay alguna pregunta antes de que le continuemos con la clase de hoy. De mi parte todo claro, pastor, gracias. Ok, todos están bien. Sí, pastor, todo está claro también. Todo bien, Ok. todo bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte de el tema de la labor. Permítame tantito. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan tener acceso a ello. La segunda parte, que es la labor en sí misma. Este va a ser el tema para esta noche, la labor en sí misma. La semana pasada, el jueves, más bien que vimos la clase, vimos las actividades propias o la preparación que debemos de tener, mejor dicho, nosotros al momento de estar apacentando, y ahora vamos a dedicarnos a ver la labor en sí misma. Y ya la próxima semana vamos a empezar, más bien el jueves, pasado mañana vamos a continuar ya con el desglose de cada una de las actividades. Ahora, ¿qué significa apacentar a otras personas? Y aquí ya vemos, ya hemos venido viendo que tenemos que prepararnos para la labor misma, pero también es importante mencionar y decirles a todos ustedes que si bien la labor es hermosa, apacentar a otras personas es algo hermoso, es algo gratificante, es algo que no tiene precio, que no tiene comparación. Eh, pero es como la labor, y lo he comparado con el hecho de ser padres. Yo creo que una de las labores, o quizás la labor más importante que podemos tener en la vida es la paternidad. Pero la paternidad, al mismo tiempo que es hermosa, también es difícil, es desgastante y en muchos casos puede llegar a ser ingrata, porque quizás los padres vean que los hijos tienen éxito, son bendecidos, logran muchas cosas, pero tal vez nunca los papás se vean de alguna manera recompensados por su labor de una manera directa. En muchos casos sí, los hijos serán buenos y honrarán a los padres, y cuando los padres lleguen a viejos o ancianos, los hijos los van a apoyar. Pero en muchos casos también es completamente diferente. Es más, yo conozco muchos casos por la consejería misma, donde los hijos le quitan a los padres la pensión y en lugar de que cuando los ven viejos los apoyen, les siguen exprimiendo, aunque los hijos ya sean adultos y sean papás o sean abuelos, siguen abusando de los papás, no importa que estos sean unos ancianitos. Pero son excepciones. Digamos que la labor paterna siempre va a tener un precio gratificante, va a ser una tarea que vamos a disfrutar, vamos a amar porque amamos a nuestros hijos. Bueno, cuando estamos apacentando a una persona o a un grupo de personas, es algo hermoso.
Es hermoso ver una persona que llega de cero o de bajo cero a Cristo, que llega con una vida destruida, que llega en la ruina, que llega destruida, y cómo Cristo empieza a obrar en su vida y le empieza a restaurar y le empieza a sanar y le empieza a ministrar. Y es hermoso y todo lo hace Dios, pero eso no significa que uno no se sienta contento. Y aunque no merecemos la gloria por nada, como dicen los salmos, no a nosotros, sino a tu nombre es la gloria. Pero finalmente en la parte humana uno dice, qué hermoso es trabajar con la gente y ver que esa gente fue libre, salió de adicciones, su matrimonio, su persona se restauró, su salud, lo que haya sido, y que ahora esa persona no solamente quedó restaurada, sino que ahora la vemos sirviendo, ministrando, dirigiendo alabanza, predicando o haciendo cualquier otra tarea. Y uno dice, Señor, ningún otro trabajo tiene tantas recompensas. A lo mejor habrá empresas donde uno pueda trabajar de cualquier cosa y ganará mucho dinero y tendrá muchas prestaciones, carro, viajes, muchas cosas. Pero la satisfacción de ver una persona que llegó en ruinas, destruida, sin creer en nada, sin creer en sí misma, sin creer absolutamente en que tuviera ningún tipo de futuro, cuando la gente ya le miraba que ni para la basura servía, y cómo esa persona, Dios decide utilizarnos a nosotros para ministrarle la palabra, para orar por ella, para aconsejarla. Y repito, nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente somos las manos de Dios, somos las herramientas de Dios para que esa persona que ha estado en esas condiciones salga adelante y un día la vemos tan cambiada, tan restaurada, 180 grados, que ahora esa persona está ayudando a otros, bendiciendo a otros y logrando tantas cosas. Y uno dice, Señor, esto no tiene punto de comparación. Nada absolutamente se puede comparar a ello. Y esa es la labor. Ahora, es ingrata, sí, porque mucha gente jamás te va a decir gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que oraste por mí, gracias por los consejos, gracias. Ni tiene por qué, porque quien hizo todo es Dios. Pero, ¿por qué me dirán entonces para qué lo mencionas? Bueno, porque humanamente también es importante considerarlo. Si tú no tienes en cuenta esto, tú puedes llegar a sentirte frustrado, decepcionado, enojado, desanimado, y vas a decir, yo ya no quiero hacer esto, porque vas a estar esperando una retribución y no hay retribución por ello. Nadie te va a dar las gracias. Puede ser que Dios te bendiga de alguna manera especial o extraordinaria, pero ni siquiera tengo que esperar nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me contrató para que yo haga algo y Él me pague. Yo le estoy sirviendo por gratitud por lo que hizo por mí. Así que primero yo tengo una deuda con Él, no Él conmigo. Así que no le puedo decir a Dios, Dios, mira cuánta gente he atendido, págame por ello. No, mi deuda es con Él. Y no importa si atendemos a 1 millón de personas, seguiremos estando en deuda, porque nada de eso va a pagar nuestra salvación. Pero humanamente podemos sentirnos, Dios me abandonó, Dios no me bendijo, Dios se olvidó de mí, Dios no se dio cuenta que yo invertí horas, días, semanas, meses, años atendiendo a una persona y mira, ni Dios me bendijo. Por eso es importante aclarar, no esperes nada de Él. Y segundo, la labor es ingrata en el sentido positivo de la palabra, no negativo, porque no esperes que la gente venga y te dé las gracias o te pague por ello. No puedes cobrar nada, porque Jesús dice, de gracia recibiste, da de gracia. Pero muchas veces yo he visto incluso pastores que abandonan el ministerio decepcionados porque dicen la gente se fue hablando mal de mí, ni las gracias me dio,
se olvidó, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que estar preparados para ello. Por eso yo lo hago mucho énfasis, para que cuando ocurra, no nos sintamos mal y digamos, qué mala onda, si me lo han dicho desde un principio, ni le entro a esto, porque la labor así es. Incluso, y lo vamos a ver con ejemplos bíblicos, habrá gente que no solamente no te dé las gracias, sino que hasta se te confronte y se te ponga en contra y, y un día te trate como enemigo, porque así suele suceder. Elías, levantaste la mano. ¿Qué pasó, Elías? Me atrevo a decir que incluso Dios ya pagó por adelantado mi servicio. Digo, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos vemos muy normal que todos los días tengamos que comer, que todos los días tengamos aire que respirar, que todos los días hay sol que nos calienta, pero todos esos son milagros y bendiciones de mi Señor, de mi Padre, que ya tengo desde que me creo. Amén, así es. Él, Y él ya pagó. lo mínimo que puedo hacer es aprovechar esa oportunidad de vida que me dio. Así como yo, como padre de un par de chamacos, eh, me siento agradable el hecho de que hayan aprovechado el hecho de que se les haya dado escuela, de que se les haya mantenido durante cierta cantidad de años y que ya son un par de seres humanos de bien. Yo creo que es la mejor manera de agradecerle a Dios, a mi Padre, todas esas oportunidades de vida que me ha dado. Insisto, ya pagó por adelantado eso que yo tengo que hacer porque ya pagaron por eso. Amén. Así es. Por eso es que estamos en deuda con Él, porque no importa cuánto hagamos, nunca terminemos de pagar lo que Él ya hizo por nosotros. Ahora, vamos a entrar en la labor en sí misma, porque la Biblia es muy clara y la Biblia nos marca los pasos precisos a seguir para que podamos nosotros también tener toda nuestra actividad perfectamente delineada. Y apacentar tampoco lo veamos como que es algo difícil o como que es algo complicado o decir yo no tengo ni idea, porque la Biblia ya nos dice qué hacer. Entonces, hay pasos que la gente tiene que dar, hay pasos a donde tenemos que llevar a la gente. Y aquí hay una clave: nunca des por hecho que la gente ya hizo los pasos. Cerciórate de que los den. Y en todo caso te dirán, eso ya lo hice. Ah, bueno, pero yo debo de estar plenamente convencido, seguro de que la gente ya lo hizo. Así que el primer paso que vamos a ver aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Arrepentimiento y salvación. No podemos trabajar con una persona sin estar segura que esa persona ha dado el paso del arrepentimiento y la salvación. ¿Por qué? Pues tiene que nacer de nuevo. Y si no lo ha hecho, pues entonces el que está mal soy yo. Eh, Permítame tantito que está metiendo un ruido aquí. Permítame. Perdón, ya estamos aquí de regreso. Lo que es que aquí cayó una buena lluvia y se generó de repente un ruido. Bueno, arrepentimiento y salvación. Recuerdo mucho en una iglesia que comenzó todo como una buena estrategia y quiero compartirles la historia o lo que ocurrió.
porque todo empezó bien como una buena idea, una buena estrategia evangelística. Y entonces dijeron, bueno, mira, para no espantar a la gente cuando hagamos los eventos evangelísticos, nos vamos a ir a un hotel muy elegante en la ciudad, y, pero no vamos a decir ni que yo soy pastor, ni que somos hermanos. Vamos a tratar de usar un lenguaje no religioso. Entonces tú eres señor, señorita, señora, licenciado, doctor, ingeniero, lo que cada quien tenga de profesión o como le gusta que le llamen, para que la gente no se espante. Todo el mundo estuvo de acuerdo y repito, como estrategia evangelística, pues sonaba bastante buena. Es decir, ok, hagamos un experimento, invitamos a la gente a que vaya a un desayuno a un hotel, el hotel muy elegante, y la gente no se va a enfrentar que llegó a una iglesia, sino que pues todo mundo nos conocemos socialmente bajo una carátula de licenciado, licenciada, ingeniero, doctor, doctora, lo que sea. Y así avanzaron varios años, pero esa estrategia comenzó a introducirse dentro de la propia iglesia. Así que el pastor dejó de ser pastor y se convirtió en el director, y los hermanos dejaron de ser hermanos y simplemente cada quien se movía por un título eh, profesional o una forma cortés de llamarse unos a otros. Y me platicó el pastor. Esto ocurrió en una iglesia en el norte del país. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Eso fue terrible, porque un día descubrí que ni mi secretaria ni el director de evangelismo eran salvos. Fíjense, ni siquiera el de evangelismo eran salvos. Había llegado a tal grado que se perdió la brújula. ¿En qué momento dejamos de pensar en el arrepentimiento y la salvación? Y si bien uno puede pensar, pues como estrategia es bueno que no nos confundan con algo religioso, tampoco podemos negar nuestra propia naturaleza. Y nuestra naturaleza es espiritual y somos iglesia. Y si nacimos de nuevo, somos hermanos y creemos en un mismo Dios y tenemos un Padre celestial. Y nuestra comunidad no se llama grupo, nuestra comunidad se llama iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean lo que dice Jesús en Juan capítulo 3. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús nunca negó la naturaleza del reino de Dios. ¿Qué quieres decir, exclamó Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y esta es una orden, este es un imperativo, tienen que nacer de nuevo. Así que nuestro primer paso dentro de la labor es cerciorarnos que aquel a quien estamos apacentando, sea un vecino, un familiar, un amigo o alguien que la propia iglesia conocimos y que a lo mejor comenzamos a discipular porque se acercó y nos empezó a pedir consejería, o a lo mejor me lo asignaron en la congregación y me dijeron, oye, puedes atender a fulanito de tal. Sí, cómo no lo comienzo a atender. Paso número uno, cerciórate que es salvo. Cerciórate que ha nacido de nuevo. Cerciórate que se ha arrepentido de sus pecados. Y a veces, y miren que los que estamos aquí, muchos de nosotros tenemos hijos y nuestros hijos nacieron en Cristo porque ya habíamos nosotros conocido al Señor cuando nos casamos, cuando nacieron nuestros hijos. Y, pero yo he entrevistado a mucha gente cuando le pregunto, ¿y tu fecha de salvación? Y me preguntan, ¿fecha de qué? ¿De salvación? ¿Qué es eso? Bueno, pues el día que naciste de nuevo. No, no, es que yo nací así, ya toda mi vida así he sido. No, no, no. Aquí nadie nace habiendo nacido de nuevo. En algún momento de tu vida tú tuviste que dar este paso, tomaste conciencia, te diste cuenta que eras un pecador, que necesitabas a Cristo Jesús, que tenías que tener el perdón de tus pecados.
Pero si esa persona no está consciente de eso y te dice, no, hermano, pero yo nací cristiano y pues nunca he tenido que pedir perdón de mis pecados, aguas, esa persona no es salva. Acuérdense que esta es una decisión que tomamos consciente y voluntariamente. Y si la gente no ha dado estos pasos, no ha nacido de nuevo. Nicodemo era un fariseo que nació dentro del seno de una familia farisea. Él era hijo de fariseos, era fariseo, es decir, era un maestro de la ley, era un hombre ilustre en Israel, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Así que no importa si es hijo de quien sea, si es hijo del pastor, de un líder, de un servidor, si es muy buena gente, si toda la vida ha sido educado en su casa, si nunca ha tenido contacto con el mundo exterior para no contaminarse, no importa quién sea esa persona, todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Y tu primer paso como un servidor de Dios que estás apacentando a alguien es cerciorarte o llevar a esa persona al arrepentimiento y a la salvación. Si nunca lo ha hecho, llévalo. Llévalo a que se arrepienta de sus pecados. Llévalo a que reconozca a Cristo Jesús como Señor de su vida. Como dice el Evangelio de Juan 1:12, que él decida que Cristo Jesús entre en su corazón, que lo reciba para convertirse en hijo de Dios. Llévalo. Y si, y si te dicen, no, yo ya soy cristiano, ok, pregunta fechas. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Por qué son importantes estas dos preguntas? Por gente que te va a decir, pues yo creo que toda la vida he sido cristiano. Bueno, ¿y dónde te convertiste? No, pues solito toda la vida. No, si no tengo conciencia. A ver, el 4 de mayo del 2004 yo llegué a una iglesia y ese día el Espíritu Santo me tocó y yo reconocí a Jesús, me arrepentí, pedí perdón, estaba fulano de tal. A lo mejor no tengo tantos detalles, pero tengo ubicado. Hay gente que te dice, mira, no me acuerdo exactamente el día ni el mes, pero me acuerdo que fue en el año 2000 y ese día yo reconocí a Jesús como mi Señor. Que la gente tenga conciencia plena de ello. Y si no, hay que llevarlo a que lo haga. Segundo, bueno, y les voy a explicar también por qué. A veces eso puede cambiar la historia en una administración. Espero que me dé tiempo al final, les platicaré un caso que se presentó hace poco en el Centro Cristiano y y por ello es tan preponderante tener esta información o saber que la gente ha dado estos pasos. Si la persona ya es salva, ya aceptó a Jesús en su corazón, ya se arrepintió de sus pecados, ya tomó plena conciencia del arrepentimiento y la salvación, evidentemente el siguiente paso es el bautismo. Y entonces Jesús nos dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Entonces fíjense la importancia de tener la, el- la decisión del arrepentimiento y acto seguido o lo antes posible ser bautizado. Claro, aquí ya entre el arrepentimiento y el bautismo en agua hay un trecho muy importante que recorrer. Eh, Pedro mismo lo menciona en Hechos 2:38 cuando la gente le pregunta, bueno, ¿y ahora qué haremos? Bueno, pues Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Interesante que el apóstol Pedro, cuando está llevando a la gente en uno de los mensajes más importantes del inicio de su ministerio, y la gente queda impactada por lo que Pedro ha dicho, y a la pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues tienen que
arrepentirse, volverse a Dios, ser bautizados para el perdón de pecados. Ahora hay un trecho porque nuestra cultura, y esto tiene mucho que ver con la cultura, hoy en día la gente no vive en el temor de Dios, no vive en el orden de Dios. Y creo que esto ha pasado y ha ocurrido en muchos momentos históricos. Por ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo bajo la cultura de la religión judía. Y aunque la gente no viviera de acuerdo a todos los mandamientos, aunque la gente no creyera en Jesús como el Mesías, por el simple hecho de que la gente vivía en la costumbre judía o en la cultura judía o en la religión judía, como ustedes lo quieran llamar, esa gente, por ejemplo, cuando se casaban, pues seguían la tradición y construían su cupá y se casaban y tomaban en cuenta a los papás y tomaban en cuenta a Dios, creyeran o no creyeran porque seguían una tradición. Es decir, la gente no se iba a vivir en unión libre simplemente porque sí, seguían una tradición. Sin embargo, en México, y es parte del apacentar, muchas veces nos vamos a dar cuenta que la gente no es que sea más pecadora que antes, nuestra cultura ha cambiado. La gente hoy en día se la hace fácil o irse a vivir junta o solo casarse civilmente. Es nuestra cultura occidental en México. Por lo tanto, yo no me puedo atrever a decirle a una pareja, porque los veo sentados juntos en la iglesia, a asumir que son esposo y esposa. Mi obligación al apacentar es preguntar, ¿están casados? ¿Fecha de matrimonio? ¿Hay matrimonios anteriores? ¿Cuántos hijos tienen ustedes dos? ¿Son hijos de los dos? ¿O hay hijos de matrimonios anteriores? Podrían parecer preguntas groseras, irrespetuosas, o que van a decir, pues te estás metiendo en la vida privada de la gente, ¿a ti qué te importa? No, sí nos importa. Apacentar muchas veces meternos hasta la cocina, no porque queramos ser chismosos, irrespetuosos, por sentirnos más, por tener autoridad sobre la gente. No, 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 nada de eso. Pero la labor de apacentar es llevar a la gente a ponerse en orden. Dice la Biblia que al que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios en el Salmo 50:23. Y yo no puedo empujar a la gente, pues sí, bautízate en agua, porque mi objetivo es cumplir números y alcanzar metas numéricas como una empresa que se preocupa por tener metas de producción y de ventas y de dinero ganado. No, 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 no. La iglesia tenemos una meta, que la gente pueda cambiar su manera de vivir. Y si yo bautizo a la gente, pues la gente vive en unión libre, no cambió nada, siguen viviendo en pecado. Y si los animé a que se bautizaran en agua para inflar mis números, pues ya se bautizaron más, pero no me aseguré que la gente no está viviendo en pecado, sino que han renunciado a su antigua manera de vivir para empezar una manera distinta. No logré nada, los estoy engañando, los estoy mojando, pero no los estoy bautizando, porque fíjense cómo está relacionado el arrepentimiento, volverse a Dios, que significa el cambio de vida, el ser bautizados y el perdón de pecados. Así que son temas que van relacionados, y apacentar es cerciorarnos que la gente está dando cada paso correctamente. Hay gente que me dice, bueno, pero entonces primero se bautizan o primero se casan. Bueno, primero, primero si son solteros y ninguno de los dos tiene compromiso de ninguna especie, o aunque estén comprometidos en casarse, pero siguen solteros, bueno, primero se bautizan para poderse casar, ya como una pareja cristiana.
Pero si están viviendo juntos en unión libre o solo casados por el civil, primero los meto al orden, los saco del pecado. El pecado se llama fornicación en la Biblia. Y después de haberlos sacado del pecado, los bautizamos en agua para que eh, entonces puedan vivir en ese orden. Entonces, primero los saco del pecado, se casan, si es que se pueden casar, y se bautizan. Ahora, no me voy a profundizar mucho en eso porque ya hemos visto este tema en el curso de consejería y en otros más. Pero este es el punto. A la gente hay que llevarla y al estar apacentando a una persona, tenemos que cerciorarnos que la gente esté en orden. Un buen pastor, y esto es parte de apacentar, no importa si estás pastoreando una persona, una familia, un grupo pequeño de 10, 15, 20, 50 personas o una congregación, tú te tienes que preocupar que la gente esté en orden. Y es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, no podemos obviar. Miren, a veces he participado en talleres de consejería con pastores y les doy oportunidad que ellos hagan eh, presenten casos y hagan preguntas y siempre plantean situaciones y les pregunto, bueno, ¿en qué momento se casaron? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo los estás atendiendo? Bueno, supongo que han de estar casados, pues se ven como de 50 años, yo creo que ya. No, nunca obviemos nada, nunca demos por hecho nada, nunca supongamos nada, preguntemos todo, no nos llevemos malas sorpresas y resulta que estamos pastoreando, llevando a bautizar y hasta ponemos a servir a alguien que ni siquiera pasó por todo este proceso y no nos pase como el pastor del norte del país que les platiqué hace unos minutos. Hechos 3:19, así nació la iglesia, fíjense bien. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. No, nosotros no estamos inventando nada. Así nació la iglesia. Así se dieron los primeros cristianos allá en Jerusalén. Y ahora, estos tan solo son los primeros pasos. Llevar a la gente a que deje el pecado, ponerse en orden, volverse a Dios y bautizarse en agua. De esa manera, la gente no va a entrar a un grupo, no va a entrar a un club, no va a entrar a una comunidad, va a formar parte de la iglesia. Pero aquí no se para todo. Hay muchas cosas más por hacer. Por eso Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20, lo plantea de esta manera. Y dice, enseñen a los nuevos discípulos. Aquí está la labor de pastorear. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Fíjense bien, no podemos ser selectivos. ¿Qué sí le enseño? ¿Qué no le enseño? ¿Qué cosas pueden ser importantes o trascendentes o preponderantes para él y qué cosas no? ¿Qué le damos continuidad y qué tiramos a la basura? Nada de eso. A los discípulos hay que enseñarlos a obedecer la palabra de Dios. Así que si te fijas, eh, el, el apacentar a una persona no termina con el bautismo, que este es otro error que muchas veces cometemos, porque decimos, bueno, pues ya se bautizó, gloria a Dios, ya logré el objetivo, ya de aquí en adelante, como decimos los mexicanos, que se rasque con sus propias uñas, ya puede solito, ya lo más importante ya pasó, ya puedo olvidarme de esa persona. No. Porque Jesús dice, después de que en el versículo 19 nos dijo, bautícenlos en agua, ahora nos dice, ahora hay que enseñarles. Y hay muchas cosas más que enseñar. Hay que enseñar a obedecer no poco, sino todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y esto no es una sugerencia que el Señor Jesús nos esté dando, no es una simple insinuación, sino que es un mandato. Y sobre esta base, tomamos al recién nacido de nuevo y le sometemos a un procedimiento. Ahora, tú eres el que estás apacentando. La otra persona
o el grupo de personas en una casa o donde quiera que estés, no le vas a preguntar si quiere, sino que le tenemos que enseñar y nos tenemos que asegurar que esa personita entienda que no está cambiando de religión. Antes era testigo de Jehová, ahora soy cristiano. Antes era mormón, ahora soy cristiano. Antes era católico, ahora soy cristiano. Antes era Hare Krishna y ahora soy cristiano. Antes era aquello y ahora soy cristiano. No, tenemos que asegurarnos que la gente entienda que no está cambiando de religión, sino que está entrando a una relación con Dios, que se está volviendo a Dios. No es que está como en el libro de Jueces, sí creo en Dios, pero cada quien hace lo que bien le parece. Si me quiero, me congrego, si no quiero, no me congrego, puedo tener una vida cristiana a mi manera. No, 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 nada de eso. Por eso es importante apacentar, porque de esa manera la gente entiende que la vida cristiana no es un circo, no es cada quien haga lo que quiera y como se le ocurra, justificados en la gracia de Dios. Pues es que Dios es tan grande que pues seguramente lo va a ayudar. No, miren, si Jesús no nos necesitara, no hubiera dicho nada, nunca nos hubiera mandado a ser discípulos, lo hubiera hecho Él, mandaría a sus ángeles. Pero el Señor ni mandó a los ángeles, ni a los ángeles les dio esa instrucción, ni lo hace Él. Tampoco dijo que el Espíritu Santo iba a ser a los discípulos. A nosotros nos ayuda, nos guía, nos dirige, pero quien hace el trabajo somos nosotros. Por eso Él dice, ustedes vayan y hagan discípulos. No dijo, vean cómo el Espíritu Santo lo va a hacer. No, dijo, ustedes vayan y háganlo. Así que yo no puedo decir, bueno, pues yo por eso no hago nada, pues que el Espíritu Santo lo haga todo. No, porque entonces soy irresponsable y no estoy cumpliendo con lo que el Señor me manda. Así que tenemos que convencer al que estamos discipulando de que la única forma de entrar a la vida cristiana es a través de obedecer los mandamientos, y para que él entienda, tiene que ser pastoreado, tiene que ser apacentado, tiene que ser discipulado. Así que a partir de que esa persona se bautice en agua, tenemos que asegurarnos de que pueda entrar a un plan donde nosotros podamos irlo guiando poco a poco, que aunque mencionemos algunos pasos, al final esto nos va a llevar años. A Jesús le llevó 3 años con sus discípulos, y si Jesús se llevó 3 años, no creo que ninguno de nosotros seamos más capaces, más listos, más inteligentes que el propio Señor Jesús para hacerlo más rápido. Un día un pastor me dijo, no, hermano, ese proceso es muy lento, yo lo puedo hacer en un año. Bueno, hay que ver qué clase de producto terminado sacas en un año. Yo creo que si Jesús lo hizo en ese tiempo, yo no soy nadie para decir lo puedo hacer mejor y más rápido que Jesús. Eso, eso no es posible. Tenemos que entender que Jesús es el maestro y vamos a aprender de él. Así que, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, conocerle. Hay que llevar a la gente a conocer a Jesús, que conozca a Dios. Este es el primer paso, el fundamental. Este es el contacto, y que nosotros conozcamos a la persona. El que nosotros podamos conocer a esa personita, esa oveja que estamos pastoreando. Así que conocerle puede ser muy amplio. Él va a conocer a Jesús, pero también nosotros le vamos a conocer a él. Y también, ¿por qué no decirlo? Esa persona nos va a conocer a nosotros. Pero yéndonos al plano más humano, más natural, tú necesitas conocer al que estás pastoreando. Este es el contacto, la primera intervención con la vida del creyente. Eh, como dice Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Es decir, tenemos que, y esto lo vamos a ver mucho más amplio el próxima clase en jueves sobre la visitación, pero
Aquí pueden surgir dos formas. Uno, a lo mejor tú dices, bueno, cité a esta persona en el centro cristiano o lo cité en un lugar neutral, nos vimos en algún parque, en un centro comercial, nos tomamos un café, platicamos y quería conocerle. Un primer consejo es, si te es posible, visítalo. Visítalo. Esto es clave. Me van a preguntar, ¿tú visitas? Eventualmente visito, no visito a toda la gente. Sería imposible visitar a toda la gente del Centro Cristiano Calacoya, no me alcanzaría el tiempo, pero eventualmente sí hacemos visitación. ¿Y para qué visitamos? Bueno, pues para conocer a la gente, para poderla amar. Necesitamos verla muchas veces en su propio medio ambiente, cómo es su casa, cómo vive, cómo es su familia, cómo es su forma de vivir, su carácter, su actividad. Y con eso nos vamos a dar cuenta de muchas, muchas, muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta de cómo poder ayudarles. Quien estaba en el curso de consejería conmigo se dieron cuenta que hay un tema clave que es la base de datos. Porque cuando hacemos preguntas sobre la vida de la gente, a veces la gente ni siquiera nos ha platicado su problema y nosotros con la base de datos ya descubrimos cuál es el problema o cuáles son los problemas que tiene. Y eso nos va a dar la oportunidad de darle un plan de seguimiento, un programa de entrevistas, etcétera. Eh, Me van a decir, oye, pero eso no es meterse mucho en su vida privada. Sí, y no solo un poco, mucho, porque le vas a conocer de cerca, porque incluso en las hojitas que les he compartido de la base de datos hay un espacio para la firma de el manejo de datos confidenciales, porque una persona que apacienta, que aconseja, tiene acceso a datos muy confidenciales. El hecho de que la gente crea que una pareja es casada y tú eh, le preguntes si se casaron y cuándo se casaron, eso ya es fundamental y es un dato confidencial. El hecho de que vayas y los visites en su casa y te des cuenta cómo viven. Muchas veces tú dices, bueno, yo quisiera que se casaran, pero yo veo que viven todos hacinados en una sola recámara. Y a lo mejor ayudarles a salir de ahí, que su visión cambie, que digan, bueno, sí hay que cambiarnos a una casa o un departamento donde por lo menos haya dos recámaras o tres, si hay hijos, si hay hijos de diferente sexo, para que en un cuarto duerman los niños, en otro las niñas y en otro los papás. Y en ocasiones incluso nos ha tocado hasta organizarnos para llevarles tabla roca, porque a lo mejor su economía no da para más y que dentro del mismo cuarto ellos con tabla roca puedan separar espacios y cada quien tenga el lugar donde dormir y tengan más privacidad. Acuérdense, hermanos, que la gente viene en desorden y nosotros tenemos que ayudarles a poner orden. Así que la visita es fundamental. Cuando preguntamos, en mi caso como pastor en Calacuaya, pues puedo hacer muchas preguntas, pero cuando visito me doy cuenta de información, de datos, de ambientes que la entrevista en la oficina no me revela. Eso lo conozco cuando estoy presente, cuando veo, cuando visito. Ahora, no los visito para que me inviten a comer, pero sí para conocerles. Así que nos metemos en la vida privada de la gente para conocerles de cerca, para poderles apacentar correctamente, para hacer eso en la medida que la propia gente nos lo permita y de alguna manera las propias personas van a poner el límite hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no. Eh, es importantísimo esto. Ahora, la gente se siente agradecida cuando se le visita, también esto es importante notarlo. La gente es feliz porque se siente digna de que tú vayas a su casa, que te sientes con ellos, que los visites, que ores por ellos, que ores en su casa, que lo que sea necesario hacer. Pero también uno observa la relación, cómo es la relación de pareja.
si hay orden en la propia casa o todo está tirado y desordenado. En los solteros miramos su relación afectiva con sus papás, con sus hermanos. En los esposos estimamos su trato diario en cuanto a lo conyugal, a lo familiar. Y muchas veces, pues, una visita para advertir la forma en que les vamos a ayudar, que les vamos a apacentar, si hay apertura, incluso muchas veces hasta meternos en su vida familiar, en su vida económica, en su vida de trabajo, de escuela, porque hay gente que, y no es que a uno le importe si ganan mucho o ganan poco, pero te das cuenta que la gente ni siquiera sabe administrar sus recursos y a veces tienes que ayudarles a hacer cuentas. Eh, Les he les puedo platicar, he conocido gente donde trabajan el varón y la mujer y, y te das cuenta que hay una situación de pobreza y tienes que preguntarles, bueno, ¿y cuál es su ingreso? ¿Cuánto ganan? "Oh, pues yo gano tanto", dice el hombre, 20,000 pesos y la mujer 20,000. Bueno, entre los dos ganan 40,000, pero su vida no parece de una familia que ganara 40,000 pesos mensuales. A ver, ¿en qué gastan el dinero? Recuerdo una pareja que la mamá estaba aferrada que el hijo estudiara en el TEC de Monterrey y cuando les hice la visita y empecé a analizar todo el caso, le digo, hermana, pero te das cuenta que van a trabajar tú y tu esposo para pagar una colegiatura y de qué van a vivir. O sea, también a veces hay que ubicarnos en nuestra realidad. eh, ¿Para qué nos alcanza? ¿Qué tenemos? Así que la hoja que les he repartido es para que ustedes vayan llevando datos. A veces es necesario agregar hojas en blanco y seguir anotando información que consideramos relevante, porque esto es parte del seguimiento y es parte de la gente, del apacentar a esa gente para poder atender. Si tú eres cuidadoso, vas a poder ir llevando un registro de visitas, de avances, de consejerías, de citas que se han dado dentro o fuera de la casa. Si a lo mejor tú los invitaste a tu casa y ellos fueron los que te visitaron a ti. Y hay gente que llega a tu casa y te dice, oye, bueno, aquí sí se respira paz. Bueno, porque te das cuenta que ellos también empiezan a diferenciar ambientes, donde vivo yo, donde vives tú, y a lo mejor yo veo que en tu casa hay mucho orden y en la mía hay mucho desorden, y la gente se va dando cuenta. Así que el libro de Sofonías, en el capítulo 2, versículo 7, dice, allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Escalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Ahora, es cierto, aquí podemos tomar este versículo en dos sentidos o dos aplicaciones prácticas. Uno, Dios visita a su pueblo, claro, y Dios quiere tocar cada casa, cada familia, cada persona. Personalmente el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos parte de su cuerpo. Así que la segunda aplicación es, muchas veces Dios va a visitar a través de ti y a través de mí. Por eso, cuando Jesús en Mateo 25 lo pone como ejemplo en el juicio de las naciones, dice, estuve enfermo y me visitaste. Y dice, Señor, ¿y cuándo te visité? Pues el día que visitaste al que estaba enfermo, el día que visitaste al que estaba desnudo, el día que visitaste al que estaba pobre. Bueno, a veces sin querer vamos a estar visitando a Jesús, pero este es un cumplimiento muy bonito, porque no solamente es que visite yo a Jesús, sino que soy representante del cuerpo de Cristo que está visitando a alguien en el nombre del Señor. Y sin darme cuenta, yo mismo, al estar haciendo una visita, estoy dándole cumplimiento a Sofonías 2:7, porque a lo mejor la gente dice, el día que tú me visitaste sentí como que Dios me visitó. El día que tú me visitaste, se me abrió el cielo. El día que tú me visitaste entró la luz.
a esta casa. Y no es que tú o yo seamos algo diferente del resto de la gente. Es simplemente que llevamos la responsabilidad, somos como embajadores enviados por Jesús a visitar a su pueblo y eso se va a cumplir. Ahora, voy a atender y después ya te doy chance, Elías, porque si no me voy a retrasar y ya son las 8:11 y quiero terminar la clase a tiempo. Y después hacemos tiempo de preguntas, si no, nos vamos a ir deteniendo constantemente. Eh, Estoy así de que acuerdo. esto es parte de conocer a la persona. Ah, segundo paso, llevar los pasos necesarios para llevarla a dar los pasos necesarios. Es importante que cuando estamos pastoreando, la gente vaya dando esos pasos. Muchos de ellos nos vamos a dar cuenta a través de la visita o a través de las entrevistas. A lo mejor tú me dices, oye, pero es que está muy lejos y no la puedo visitar, es muy complicado. Bueno, mira, gracias a Dios que hoy en día tenemos incluso elementos como este, como el Zoom, tenemos elementos como una videollamada y hay gente que a lo mejor la atendemos a la distancia. Eh, por la gracia de Dios me ha permitido a veces dar consejería a gente que está en otro continente y tenemos que conectarnos. Pues jamás en la vida la vamos a visitar ni va a poder venir para acá, pero bueno, a través de las redes sociales, de una videollamada, lo que sea, vamos a poder atender gente. Me ha tocado atender gente que vive en la ciudad de Samara, en Rusia, así que a veces no vamos a tener la posibilidad de localizar a una persona para visitarla, pero sí la vamos a contactar y lo importante es llevarla a dar los pasos necesarios. Así que después de haberla llevado al arrepentimiento y al bautismo en agua, y si ya recibió el, el Espíritu Santo o el bautismo en Espíritu Santo, pues también es importante que esa persona sea integrada a la iglesia de una manera correcta, como dice 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Porque hay gente que dice, bueno, es que pues, se ha congregado por años, eso me ha tocado también muchas veces verlo. Es que yo tengo mi casa abierta. Vienen amigos del club y los estoy discipulando. Ah, perfecto. ¿Tienes gente no cristiana? Sí, tengo gente no cristiana. Y poco a poco los he llevado a que conozcan de Cristo. Ya hasta los llevé algunos a que se bautizaran en agua. Perfecto. ¿Y dónde se congregan? No, todavía no se congregan. Siguen solamente estando en mi casa. Mal hecho. O sea, todo lo has hecho bien, pero has hecho algo que no, o más bien te falta dar un paso que es fundamental. Porque dice 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Si yo no integro a la gente a la iglesia, le estoy omitiendo ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto es algo fundamental. Es como un niño que nace y no tiene familia, como un huérfano espiritual. Es como un niño que nace y es abandonado por papá, por mamá, y simplemente lo dejaron en una casa hogar. Bueno, la casa hogar suple temporalmente las necesidades de ese niño, casa asistencia, pero por eso nuestro objetivo no es quedarnos con los niños para toda la vida, sino darlos en adopción. Y espiritualmente, yo no puedo dejar a una persona en orfandad espiritual. Es decir, pues sí, ya la llevé a bautizarse, bueno, aceptar a Cristo a bautizarse, ya oré para que tenga el Espíritu Santo, pero no es parte de ninguna congregación, no es parte de la iglesia de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo. Bueno, esa persona se va a morir. Necesito integrarla. Ay, hermano, pues es que más vale solo que mal acompañado. No, 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 no. Quitemos esos pensamientos de nosotros. Hay que integrarlos a la iglesia. Necesitan ser parte de la iglesia. Y eso es parte de nuestra responsabilidad de apacentar. Hermano, es que yo no sé dónde congregarme. Bueno, si no puede venir a la iglesia donde yo estoy sirviendo, bueno, pues tendré que buscar una, dónde canalizarlo, dónde introducirlo. O esa persona se nos puede morir espiritualmente. Es como cuando alguien dona un órgano.
y los médicos saben que hay un periodo de vida para ese órgano. Lo vamos a extraer del cuerpo, sea que fue un donante en vida o que fue de un donante cadavérico, y saben que los órganos que extraen de ese cuerpo tienen un periodo de vida corto, bajo ciertas condiciones, para mantenerse vivo, y que si no se opera a quien necesita ese injerto, ese trasplante, el órgano va a ser inservible, porque ese órgano solo no va a mantener vida por sí mismo. Necesita ser parte de un cuerpo o se muere. Alguien dice, cual día que yo me muera, con mucho gusto dono mis córneas, dono mis ojos, dono mi piel, dono mi corazón, dono mis riñones, dono mis intestinos, dono mi estómago. Puedes donar lo que quieras, pero si no se injerta inmediatamente eso que te hayan quitado en un cuerpo, los órganos se van a morir. Así que un cristiano, si no lo injertamos en una iglesia, se nos va a morir. No va a poder sobrevivir mucho tiempo. A lo mejor el caso de un órgano humano va a durar horas. A lo mejor un cristiano puede durar meses, un par de años tal vez, pero lejos del cuerpo de Cristo, tarde o temprano, se va a morir. Así que tenemos que tomar en cuenta la importancia de integrarlo a la iglesia. Es parte de darle los pasos necesarios a una persona. Hebreos 10, 24 y 25, fíjense lo que dice aquí. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que no es una opción, no es opcional si me quiero o no me quiero congregar. Es parte natural de la vida cristiana. Ahora, siguiente paso, alimentarla con buenos pastos, alimentar esa ovejita que Dios puso en mis manos con buenos pastos. Y quiero que noten algo, la obra la hace Dios, sí, pero la hace a través de nosotros. La obra la hace Jesucristo y el Espíritu Santo, sí, pero ¿por qué Él decidió hacerlo a través de nosotros? Pues eso es sorprendente, porque a lo mejor uno dice, pero yo no sé, yo no tengo ni la capacidad. Bueno, pero el Señor decidió que así funcione la vida cristiana y así funcione la iglesia y así funcione el mundo. Dios nunca dijo, yo voy a hacerlo. Tú lo tienes que hacer. Sí, Él es el buen pastor, pero a través de ti. Sí, Él nos da buenos pastos, pero a través de ti. Y, y Dios va a alimentar a sus pueblos, sí, pero a través de ti. Recuerdo una vez un hombre que conocí en una reunión y él me dijo, yo vengo de Estados Unidos y vine a trabajar a México. Dios me mandó para acá, me presentó a su esposa. Yo los vi jóvenes, no rebasaban los 30 años de edad. Y les pregunté, ¿tienen hijos? Sí, sí tenemos hijos. ¿Y cuántos hijos tienen? Y me dijeron, tenemos 3 niños, el más grande de 10, uno de 8 y otro de 5 años. Y les pregunté, ay, ¿cómo están ellos? ¿Se, los dejaron encargados con la abuela? O... No, 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 ellos se quedaron en nuestra ciudad de origen, en el estado de Michigan. Ah, caray. ¿Y por qué no los trajeron con ustedes a vivir? Y el hombre me dijo con un tono de orgullo, Dios puede cuidarlos mejor que nosotros. Dije, bueno, eso no me cabe la menor duda, pero para algo Dios puso papá y mamá en la tierra. Si Dios no quisiera que los seres humanos funcionáramos en nuestra tarea paterna, materna, ¿para qué nos quiere a nosotros aquí? Yo no puedo ser irresponsable y abandonar a mis hijos y decir, pues Dios los puede cuidar mejor que yo. No, ese es un acto absoluto de irresponsabilidad. Y a un discípulo, a una ovejita que estamos apacentando, no podemos decir, pues hay que solita se alimente.
¿Y por qué muchas veces caemos en ello? Porque cuando una persona llega a Cristo, le decimos, pues lee la Biblia, y creemos que con ese consejo que le dimos ya la hizo, pero en realidad es nuestra responsabilidad alimentarla. Fíjense, el Salmo 23, justo cuando se habla de apacentar, habla en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Otra vez, Dios hace la obra a través de nosotros. Así que somos nosotros los que le enseñamos la palabra a la gente. Somos nosotros los que le enseñamos a leer la Biblia. Tú le das el libro a la gente, le dices, mira, aquí está la Biblia. Comienza a leer este libro y en este libro vas a encontrar todo. Ok, ¿y cómo lo leo? Pues como cualquier otro libro. La gente no va a saber por dónde empiezo. Escribo que son muchos libros, ¿por cuál de todos empiezo? Pues empieza por Génesis y te das cuenta que cuando llegó a Números ya se aburrió o antes. Y a lo mejor no, va a empezar a tener muchas preguntas. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad enseñarle a leer. Así que hay que levantarla con la palabra, con buenos pastos, no con otros materiales. No le digas, lea una revista, no le digas, lea un libro muy bueno que a mí me ayudó mucho. No quiero sonar religioso y no significa que no haya buenos libros que la gente pueda leer. Yo confieso, yo leo mucho y me gusta leer muchos libros. Sí, pero a la gente no le vas a decir, lee cualquier libro o mira este libro del autor fulanito de tal, va a ser muy bueno. No, lo que esa gente necesita es la palabra y tú necesitas ayudarle a conocer la palabra, a discernir la palabra, a entender la palabra. Que la persona que estás apacentando logre entender la palabra, porque si no logra entender, jamás va a obedecer. Y Jesús nos dice, enséñenles a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado. Así que tiene que poner en práctica la palabra, pero, pero tú eres el responsable de darle de comer. Un día esa persona ya va solita, va a aprender a estudiar la Biblia y va a dar mensajes de la palabra. Sí, pero tú le tienes que enseñar. Un día te va a preguntar desde cuando tú le dices, hay 66 libros en la Biblia y le dices en qué orden aparecen y le dices dónde queda Mateo y dónde queda Marcos y que hay Antiguo y hay Nuevo Testamento. Un día esa persona ya no le vas a tener que decir esas cosas tan básicas y rudimentarias. Un día le vas a enseñar a estudiar la Biblia. Y un día esa persona no solamente va a conocer y va a estudiar la Biblia, va a enseñar la Biblia. Pero comencemos por lo básico, por lo elemental. Así que, por favor, no te limites a decir, pues lee la Biblia, Dios te hablará. Y como habla Dios, enséñale. Tú, al apacentar, eres responsable. No des consejos superficiales, ni des por hecho que la gente ya sabe lo que tiene que hacer. No digas, pues yo supongo. Acuérdate que también aquí estamos luchando contra barreras culturales. Y una barrera cultural que tenemos los mexicanos es no nos gusta leer. Así que como mexicanos sufrimos. Si como mexicanos leemos la 10ª parte de un libro al año y de repente tú le enseñas un libro tan grueso como la Biblia y le dices y la tienes que leer por lo menos una vez al año, te va a desmayar. Es como aquel que le quieres animar a que corra un maratón y te dice, ¿cuánto dura un maratón? Pues 42 kilómetros. Ay, mira, no. Ponme a hacer otra cosa, pero yo correr un maratón, no, jamás. Bueno, pues porque lo ve imposible, si nunca ha corrido ni caminado siquiera una cuadra, pues siente que es imposible. Si lo entrenas poco a poco y le enseñas a mantener la respiración y a mantener la velocidad y a mantener el trote y usar los zapatos correctos, etcétera, un día esa persona va a correr un maratón y no solo por cumplir con una meta, sino por ganarlo. Bueno, a una personita que está llegando y que estamos apacentando, pues tenemos que pastorearla. Tenemos que darle de comer, tenemos que asegurarnos que esa personita aprendió a comer. Es igual que un bebé. Al bebé la mamá le da pecho
pero luego ese bebé va a pasar del pecho al vaso y luego va a aprender a masticar sólidos y el médico te va a decir en qué orden le vas metiendo alimento sólido hasta que un día ya no tome nada de leche. Pero si no le enseñas, ese niño va a crecer con muchos problemas. Ha habido generaciones enteras que nunca fueron amamantados con leche materna y que cuando llegan a la etapa juvenil o de adulto tienen todas las alergias habidas y por haber. Y eso dio pie a que surgieran los alergólogos como especialidad. Y, y curiosamente, la gente que es amamantada, que es el alimento que Dios diseñó para el bebé recién nacido, y quienes son amamantados son los que tienen menos tendencia o son menos propensos a desarrollar alergias. Y eso me hace pensar, cuando una persona no es alimentada correctamente de bebé espiritual, esta persona va a crecer con muchos problemas de identidad espiritual, de fe, de comprensión, de entendimiento, de dudas. Va a tener muchos problemas en su vida cristiana. Pero quien es alimentado correctamente desde pequeño en la fe, esa persona cuando crezca va a ser un buen servidor, va a ser una persona que tenga celo por Dios y va a hacer las cosas bien. Por eso también el apacentar es ayudar a entender la palabra. En Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora déjame decirte, tú eres ese o esa persona, ese hombre, esa mujer, que al apacentar a otros, tú le vas a poner el sentido. La gente lee y te dice, no entendí nada. Y le pones a leer un pasaje y le dices, ¿qué entendiste de esto? Nada. Y tú le tienes que poner sentido. Discipulando a un varón, eh, y siempre me refiero mucho a los contextos culturales. Un hombre muy inteligente, un hombre empresario de origen alemán. Recuerdo que en el proceso del discipulado un día llega y me dice, le tocaba leer el libro de los Salmos y había leído los primeros 20 salmos y nos tocó vernos y le pregunté, ¿cómo vas? Y me dice, te voy a ser sincero, no me gustaron los salmos. ¿Por qué no te gustaron? No les entendí. No tienen narrativa, no tienen historia, no tienen sentido. Entonces le dije, mira, primero, despójate de tu mentalidad alemana que odia la poesía, que odia lo romántico, que odia lo bonito. Entiende que los salmos no son, no es un libro de narración, no es un libro de historia, es un libro de oración. Y como parte, la oración tiene mucho de poema, de poético. Y hay que entender que tú y yo nos podemos identificar con David en el sentido de sentirnos miserables y sentir que Dios está con nosotros. Poco a poco fue cambiando su percepción hasta que un día me dijo, ahora sí, ya le agarré sentido, ya le agarré gusto, ya le agarré sabor, ahora ya disfruto leer los salmos. Pero a veces el ir conociendo a una persona, y esto si se dan cuenta, va hilado. El irlo conociendo a mí me va a dar la pauta de cómo ayudarlo. Si no conozco su vida, su contexto, su forma de ser, va a haber cosas que jamás en la vida le voy a poder ayudar. Por eso es tan importante conocer a la gente para que cuando vayan saliendo cosas, tú no te decepciones y no digas, oh, no es posible, he invertido con esta personita 2 años, 3 años y míralo, ¿con qué me sale? No, entiende su contexto y a veces hay que romper barreras para ayudarle a avanzar. Y bueno, tú eres quien va a estar parado en Nehemías 8:8 y cuando estés apacentando a una persona, tú que estás aquí, le vas a leer el libro de la ley, le vas a poner el sentido
de tal manera que esa persona entienda la lectura. Y a veces es una dinámica. A ver, lee este pasaje. Si te das cuenta que no lee bien, que no pone acentuación correcta, que no para cuando hay una coma, que se brinca palabras. No, a ver, repite la lectura. Hay gente que no sabe leer. A ver, lee este pasaje. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponía en el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué entendiste? Nada. ¿Cómo vas a entender si no existe la pausa? No. Y a veces hay que tomar a la gente desde lo más delicado, como si fueran niños de primaria. Acuérdense que nuestro nivel de lectura ronda en el 10% de un libro al año. Y quiero que la gente lea la Biblia. Así que estoy luchando, sí, en la parte espiritual, que a veces nos cuesta trabajo que nos entre lo del espíritu, pero también con lo cultural, que tiene bloqueada nuestra mente. Leer es aburrido, leer es difícil, no me gusta leer, leo y no entiendo, la lectura no es para mí, etcétera, etcétera. Así que es una labor interesante, bonita, pero también ardua. Ahora, hay diferencias. ¿Por qué nos interesa tanto esto? ¿Por qué nos interesa la apacentar que una persona entienda? Porque hay diferencias entre quien entiende y quien no le entiende. Eh, el Señor Jesús lo dice. Cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y bueno, todas las demás cosas que ocurren hasta el versículo 22 son cosas malas. Pero quiero que tomen en cuenta esto. Jesús nos dice, cuando alguno oye la palabra y no le entiende, ¿por qué nos interesa que cuando estamos apacentando a alguien, esa persona sí entienda? Porque dice el versículo 23, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, quien entiende la palabra tiene la posibilidad de dar fruto, mucho fruto. El que menos fruto dé lo va a dar al 30, pero el que más dé lo va a dar al 100. Y ese es nuestro objetivo. Por eso Jesús dice, enséñenles a obedecer. Eh, Si se dan cuenta, Jesús no nos ofrece algo mágico. No se preocupen, yo les voy a enseñar a obedecer. No, dice, tú vas a discipular, tú vas a pastorear, tú vas a apacentar, tú los vas a enseñar a obedecer. Y cerciórate que estén entendiendo lo que leen. Por eso tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Voy rápido porque ya estamos a las 8:35 y hay temas que me apasionan y tenemos que terminar para dar tiempo a las preguntas. Si no, Elías ya no me va a querer. Ah, no. En- enseñar enseñar a confiar en Dios, a desarrollar una vida de fe y a caminar en la verdad. Mira, eh, es muy fácil a veces decirle a la gente, tú ora y confía. Ese consejo que damos y que a lo mejor entre cristianos se entiende como un lenguaje espiritual. Una persona que estás apacentando no le entiende y tú tienes que enseñarle a confiar. Tú le dices, confía en Dios. ¿Y cómo le hago para confiar en Él? Desarrollo una vida de fe. ¿Y cómo le hago? Camina en la verdad. No sé cómo se hace eso. Acuérdate que los seres humanos aprendemos por imitación. Un bebé aprende a caminar porque ve a sus papás caminar y porque ve a otros niños caminar. Por eso se dice que un bebé, a lo mejor el último de la familia, cuando tienes 3, 4, 5 hijos, 6 o los que tengas, regularmente el más chiquito, uno pensaría es más listo que el más grande. Bueno, porque el más grande solamente tenía papá y a mamá y a lo mejor ni a ellos. Pero el más chiquito, pues ya no solamente tiene papá y mamá, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 hermanos que le enseñan a marchas forzadas
Y ese bebé a lo mejor es el que aprende a caminar más rápido, a hablar más rápido, a expresarse más rápido y a hacer un montón de cosas más rápido, buenas y malas, porque aprende de los demás. Entonces, eh, eh, hay que entender que los seres humanos aprendemos por imitación. Nosotros aprendemos a hablar por escuchar y de lo que escuchamos que dicen en nuestra casa, aprendemos a hablar el vocabulario, incluso el tono de voz. Si hablamos cantadito o no hablamos cantadito, porque así se habla en nuestra casa o en nuestro barrio, el medio ambiente. ¿Y quién nos lo pegó? Pues es que es parte de nuestra imitación. Así somos los seres humanos, así nos diseñó Dios. Y la vida espiritual no es la excepción. Tú le vas a enseñar a creer, tú le vas a enseñar a orar, tú le vas a enseñar a leer la palabra, tú le vas a enseñar a creer en Dios, tú le vas a enseñar a caminar en la fe. Y el Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero la persona indicada, quien lo va a hacer, eres tú. Tú eres quien lo va a guiar en ese proceso. Por eso es apacentar. Te tengo que tomar como una ovejita pequeña que no sabe caminar y te tengo que conducir poco a poco a los pastos, al río, a que bebas el agua, a que aprendas. Y espiritualmente es una tarea muy bonita porque los frutos son extraordinarios, porque la satisfacción es increíble, pero requiere que le dediquemos el tiempo. No hay nada más hermoso que una persona incrédula de repente convertida en un héroe de la fe, pero no aprendió a creer solo. Tú le enseñaste a creer, tú le enseñaste a confiar. La gente va a ver mucho en ti y va a imitar tu fe. La gente va a ver mucho en ti y va a imitar tu vida de oración. La gente va a ver mucho en ti y va a imitar tu manera de entender la palabra, porque aprende de ti. Así que es algo que tú le tienes que enseñar. En sexto lugar, llévalos a profundizar en la palabra. A veces los seres humanos y los cristianos en particular en nuestro contexto cultural somos muy superficiales. Y a lo mejor leemos Isaías 30:23, el Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Superficialmente, pues sí, Dios va a mandar la lluvia, qué padre. Superficialmente, ¿qué opinas? Pues lo mismo que tú. Superficialmente, ¿qué opinas? Pues que Dios dice que va a llover. Pero qué importante es profundizar y darnos cuenta que tú y yo somos los responsables, número uno, de sembrar en la tierra. Número dos, somos los responsables de cosechar lo que la tierra dé. Número tres, somos los responsables de cuidar al ganado para llevarlo a los lugares donde están los prados y se pueda alimentar bien. ¿Dios mandará la lluvia? Sí. Yo no puedo hacer nada para que llueva. Eso lo hace Dios. Y mi responsabilidad será orar para que Dios mande la lluvia a su tiempo. Pero todo lo que ocurra aquí en la tierra, eso sí es mi responsabilidad. Y no es que yo haga a Dios a un lado, no, pero Dios para eso nos puso a nosotros aquí, para que tú, y lo está diciendo, Dios te enviará lluvia para la siembra que tú siembres en la tierra. Dios no dijo yo voy a sembrar, tú solamente vas a comer. No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad sembrar. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de apacentar a la gente, tú y yo tenemos que sembrar en ellos. Sembrar oración, sembrar la lectura de la palabra, sembrar disciplina, hábitos. Si la gente te dice, hermano, mira, la verdad es que he intentado orar y no, bajo ninguna circunstancia. Ok, mira, a las 5 de la mañana, todas las mañanas,
te voy a mandar un mensaje, te voy a hablar por teléfono, nos conectamos por Zoom y oramos 10 minutos. Yo te voy a encarrilar para que tú comiences a orar y tú le sigues. Después yo me quedo a orar en mi casa y tú le sigues en la tuya. Y a las 6 de la mañana te vuelvo a marcar para cerciorarme que pudiste orar de 5:10 a las 6 tú solito. Pero yo te ayudé a establecer el hábito. Porque a lo mejor me dices, es que podí, querido, y me quedo dormido y me despierto tarde. Y dije, voy a orar en la noche, y ya me dormí también tarde, y ya no le dio tiempo de orar. Ok, tu problema es el hábito. No, a lo mejor por la seguridad, por la distancia, no puedo ir a tu casa, no nos podemos ver en la iglesia. Pero hay muchos medios. Hoy en día tenemos muchos recursos. Yo te marco, tú me contestas y vamos a orar juntos los primeros minutos. Después tú te sigues, yo me sigo en mi propia oración. No voy a descuidar mi propia vida espiritual. Y, y a las 6 nos conectamos simplemente para darme cuenta que tú oraste y que lo pudiste hacer. Y leemos juntos 5 versículos y tú te sigues leyendo el resto del capítulo. Yo me sigo con mi propia lectura y después me dices qué pasó. Es decir, hay que ayudar. Sembrar la tierra, hay que preparar, hay que sembrar la semilla, hay que preparar la tierra. Hay que preparar el alimento que se va a producir para que sea suculento y abundante. Pero es nuestra responsabilidad. Así que tenemos que ir profundamente con la gente, ayudándola con la palabra para lograr ese discipulado. Punto número 7. Fíjate, estamos en lo que en lo que Jesús nos dice, hagan discípulos, enséñales a obedecer. Esto es importante, llévalos en tu corazón. Isaías 40:11 es un versículo muy bonito. Dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esa es tu función, esa es mi función. Y aquí me gusta mucho lo que dice el versículo en esta frase, los lleva junto a su pecho. Llévalos en tu corazón, ora por ellos, intercede por ellos. Son personas que necesitan tu atención, no solamente lo que tú hagas físicamente, que es de suma importancia, como ya hemos estado viendo, es importante que tú los enseñes a leer, los enseñes a orar, los enseñes a confiar, sino el tiempo que dediques para orar por ellos. Llévalos en tu pecho, llévalos en tu corazón, para que entonces tu tarea también se te facilite a ti, para que también veas fruto en ellos. Ora, intercede, dedícales tiempo. A lo mejor tú dices, bueno, mira, lo estoy discipulando una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Está bien, tú defines cada cuándo lo vas a ver, pero independientemente si lo ves una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes o diario, independientemente de esa frecuencia, tú la vas a establecer con esa persona. Independientemente de eso, llévalo en tu corazón. Para que tú veas el mover del Espíritu Santo, tú vas a orar por esa persona. Ayúdales a tratar con sus pecados. Isaías 49, versículos 9 y 10. Para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, ni los agobiará el sol ni el calor, porque quien les tiene misericordia los guiará y los llevará a manantiales de aguas. Mira, es obvio que una persona a la que estás apacentando, una persona nueva en la fe, una persona que está conociendo a Dios, está tratando con sus pecados, está en un proceso de conversión. Aunque se haya bautizado en agua y aunque tú le hayas enseñado que murió al pecado y nació una vida nueva, esa persona sigue batallando con su carne, con su carácter, con sus gustos, con sus adicciones. Sigue tratando con
cosas que le atraen. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que no quiere hacer termina haciendo y lo que quiere hacer no lo logra hacer. Está en la lucha en que quiero orar y no puedo, quiero leer la Biblia y no puedo, quiero ayunar y no puedo, quiero diezmar y no puedo, quiero servir y no puedo, quiero perdonar y no puedo, quiero ser misericordioso y no puedo, pero lucha contra el no me quiero emborrachar y ya tomé. Yo ya quería dejar de fumar y volví a agarrar el cigarro. Yo ya quería dejar de hacer esto y lo seguí haciendo. Ahora tú tienes que ayudarle a tratar con sus pecados, a ser libre, a que ya no sea cautivo, a que ya no esté en tinieblas. Y tienes que tener paciencia y llevarlo a pastar. Y cuando por alguna razón llegó a caer, no condenarlo, no decirle, mira, estamos perdiendo el tiempo tú y yo, no tiene caso seguir. No, porque entonces sería entregárselo a Satanás y olvidarte de esa persona y sentenciarlo para que se pierda eternamente. Tú tendrás que tener paciencia. Sí, tendrás que llevarlo a una confrontación. Y no es que tú te conviertas en el verdugo que lo corrige y lo castigue, sino que lo lleves a entender que delante de Dios él puede ser perdonado, pero que necesita ser confrontado con su pecado. A lo mejor necesitará pedir perdón, a lo mejor necesitará ser ministrado. A veces se trata con el pecado, se trata de maneras tan diferentes y el Espíritu Santo te va a ir dando la sabiduría. Mira, quiero platicarles un testimonio. Me ocurrió con un joven. Hoy lo veo felizmente casado, con una vida muy bonita, una familia muy bien establecido. Un joven que realmente está haciendo las cosas muy bien. Ya no está tan joven, ya es una persona madura que ya anda entre los 40 y 50 años de edad. Pero yo lo conocí siendo un adolescente y esta persona había pasado cosas terribles a lo largo de su vida. Incluso había sido abusado por sacerdotes le habían pasado cosas espantosas. Pasó administración y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya fui a administración 3, 4 veces, pero hay algo dentro de mí que no está en paz, no salgo adelante, me vuelvo a soñar con eso, me vuelve a llamar la atención, no quiero volver a caer. Y orando por él, el Espíritu Santo puso algo en mi corazón. Le dije, ¿sabes qué? Te falta ir a perdonar a quienes te dañaron y a pedirles perdón a quien tú dañaste. Porque entraste en una cadena. A unas personas tú le hiciste daño, otras te lo hicieron a ti. Y me dijo, sí, pero no me atrevo. Dije, bueno, entonces te acompañaremos. Yo no voy a decir nada, pero tú lo vas a hacer. Finalmente esa persona se atrevió. Incluso hubo que confrontar a un cura en una parroquia en la zona de Izcali y le tuvo que decir, te vengo a perdonar porque tú me abusaste, tú hiciste esto y esto y esto y esto conmigo. Y vengo a decirte que conocí a Jesucristo y Él me hizo libre. Pero yo tenía que venirte a decir que te perdono. El hombre se puso de todos colores, no supo nada que decir. Finalmente no dijo nada, pero él se sintió libre porque pudo hablar con quien más lo lastimó, sobre todo siendo un líder espiritual en una parroquia en donde él podía llegar la primera vez que llegó, pensó que era un lugar seguro y después se dio cuenta que era un infierno. Pero después fue y le pidió perdón a aquellos a quienes él sabía que había dañado, que lo mismo que le hicieron a él, él se lo hizo a otros y le costó trabajo, pero lo hizo. Y después de haberle pedido perdón a por lo menos 15 personas, él quedó libre. Así que a veces no es solamente el decirle, le pido perdón a Dios, a veces hay que buscar esa relación horizontal. ¿Quién me dañó? Tengo que perdonarlo. ¿A quién dañé yo? Yo lo tengo que perdonar. A veces en el término de la sanidad interior vemos y quién me dañó a mí, pero a veces perdemos de vista y a quién dañé yo y a quién le tengo que ir a pedir perdón. Y para que haya una sanidad total, se tienen que dar ambas cosas. Así que eh, hoy, después de muchos años, yo veo a este joven
maduro en la fe, un excelente evangelista, un hombre estable. Sinceramente, cuando yo lo vi en esas condiciones, decía, "¿Y este chavo algún día se irá a poder casar?". Bueno, hoy lo veo con una familia tan bonita. No cabe duda que Dios, tú haces las cosas extraordinarias. Así que es parte de nuestra labor de apacentar, ayudarle a tratar con los pecados, eh, ministrarlos cuando pasen por dolor. Isaías 7:8 dice, perdón, 57:18. Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos, pero lo sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Otra vez quiero que vean algo. Esta es una promesa de Dios para el hombre, pero como cuerpo de Cristo, el que ejecuta, el brazo ejecutivo, la persona que lleva a cabo esta tarea eres tú. Dios lo hace, sí, pero tú eres el que ministra la sanidad. Por eso dice Jesús, vayan, lloren por los enfermos. Él va a sanar, sí, pero te necesita a ti que ores por el enfermo. Dios lo va a pastorear, sí, porque Jehová es nuestro pastor, pero tú eres el que lo va a apacentar. Dios los va a consolar, sí, porque el Espíritu Santo es el consolador, pero quien le va a ministrar el consuelo eres tú, quien le va a dar el abrazo, quien va a orar por él, quien le va a sentir el afecto, hacer sentir el afecto eres tú. Así que es parte. La gente tiene dolor y tú y estamos para eso, para ministrarlos. Y finalmente, haces el trabajo que el Señor te encomienda. Jeremías 23:4 dice, pondré sobre ellas pastores, y aquí vemos que Dios es muy claro. Aquí aparecemos las personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo que somos tú y yo, para hacer la tarea que Dios quiere que hagamos. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Entonces, aquí encontramos la pieza del rompecabezas que nos faltaba. ¿Por qué Dios dice que Él es el pastor y que Él va a pastorear? Pero ¿para qué existimos nosotros? Bueno, porque nosotros ejecutamos lo que Dios nos pide que hagamos para que Él haga su obra. Tú oras por el enfermo y el Señor lo sana. Yo no diría, ¿por qué el Señor no lo sana? Porque Dios quiere que tú y yo, seres humanos, participemos, oremos por el enfermo para que el Señor le sane. No es que tú y yo sanemos, pero tú y yo éramos necesarios para que Dios sanara. No es que tú y yo consolemos, pero tú y yo con nuestros brazos, con nuestro amor, con nuestro abrazo, con nuestra oración, con nuestras lágrimas, hacemos que fluya el Espíritu Santo para que esa persona sea ministrada. Así que esta es la labor. Ahora, las próximas clases vamos a ir viendo a detalle muchas de estas cosas para que podamos hacerlas de la mejor manera. Ahora sí, mi querido Elías, haz la pregunta, comentario. Bueno, más que pregunta, era simplemente hacer el comentario que cuando yo me pongo a pretender discipular, es porque Dios me dijo, Elías, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Y ese es un verdadero compromiso, ¿eh? Yo Así es. iba muy de acuerdo con lo que estabas comentando en ese momento. Ok, Elías, muchas gracias. Bueno, dejo de compartir. eh, Mañana tienen la grabación en YouTube para los que quieran repetir alguna cuestión, pero antes de terminar la clase, yo no sé si haya preguntas, dudas, comentarios, testimonios o algo que se le parezcan, siempre y cuando no sean chismes o Ay, algo yo, parecido. pastor, Adelante, Yasmín. nuevamente. ¿Qué cree? Que me estoy identificando con todo este curso de apacentamiento, porque la verdad creo que doy mi testimonio y
y sí puedo decir que para poder apacentar tenemos que conocer mucho, tenemos que pasar por este proceso de leer la Biblia, de conocer más de Dios, porque yo ahora sí que estuve en un matrimonio de yugo desigual, en el cual pues yo no conocía de la palabra. Mi esposo sí venía de cuna, su familia también, y pues yo cuando lo conocí y me junté con él, pues yo iba a la iglesia, y en verdad me pongo de testimonio porque soy de las personas que me siento arriba y me acuerdo mucho que yo iba y decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me traen? ¿Por qué? O sea, esto. Entonces yo siempre le dije a mi esposo, mira, la forma en que, y hasta ahorita se lo digo, mira, la forma de poder involucrarnos en la palabra, de poder llevar a los pies, a gente a los pies de Dios, es dando también nuestro testimonio, ya ahorita como yo estoy ahorita ya casada, ya con todos los pasos que se dio bautizada, pedimos perdón, nos casamos en matrimonio ahora sí, con varios matrimonios hace 5 años. Boda Entonces, colectiva. en boda colectiva ahí en Calacuaya, y entonces le digo, ahorita ya puedo yo decir y empezar a orientar a la gente, porque la verdad, pues antes yo me ponía y hasta decía, ¿qué hago aquí? No, no, ¿por qué me traes? Y eran muchos conflictos, siempre eran muchos conflictos que en la cual ahorita digo, me arrepiento bastante, digo, hasta que uno empieza a que ya alguien lo empieza a administrar y lo empieza a llevar, porque a mí fue una tía de mi esposo, o sea, mi esposo de plano, yo con él en ese entonces peleamos mucho, llegamos a conflictos porque decían, no me gustaba la forma en cómo él me quería involucrar en la palabra. Hasta que no fue una tía y me dijo, una tía de por parte del que también conoce, mi suegra también, y empezó a llevarme y dije, ok, ya empecé a escuchar, empecé a conocer. Y digo, creo que eso es importante y sí me gustaría decirlo, un tip, es de que nos vayamos pausadamente y no queramos llegar y a ver, así como lo acabo de decir, o sea, es de la Biblia y ponte a leer y vente a conocer, no, sino poco a poco y la oración una vez más es de mucho poder para que podamos llevar a la gente a Dios. Yo cuando veo ahí en Calacuaya que quieren conocer y que, ok, tal vez es su segundo día, su tercera venida y todavía no quieren aceptar a Cristo, vamos a seguir orando por todas estas ovejas perdidas y en este caso también involucro a mi familia, porque mi familia me ha visto, me conoce, sabe que estoy en cursos, sabe que estoy conociendo, pero pues voy también yo como paulatinamente para que no llegue ese momento de que se sientan forzados como en algún momento yo pasé por esta situación. Y ahorita igual conocer de la palabra, así a la gente, ay, mire, escuche, y lo vuelvo a insistir, o sea, el curso que usted da en YouVersion, este, la introducción que hace a Dios en la Biblia, qué es lo que vamos a aprender en este versículo, qué es lo que vamos a ver, y empezar a leer la Biblia sí se debe de leer de Génesis y no es de que léete Génesis y después te saltas a tal, no, es así porque realmente nos va diciendo toda la historia como fue pasando y podamos dar testimonio de todas las maravillas que ha hecho Dios con Israel, con todo su pueblo, con su pueblo elegido, con tantos testimonios que hay porque también lo han dicho, la Biblia no habla de qué maravilla, sino realmente habla de todas las inquietudes que pasaron varios personajes, pero que Dios estuvo ahí dándoles la victoria. Ese es mi testimonio. Gracias, Yasmin, eres muy amable y muy valioso. Y ahora lo que tú has vivido puedes apoyar a muchas parejas que seguramente están en condiciones parecidas. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, vamos con Margarita y Azucena. Primero Margarita y luego Azucena. Adelante, Margarita. Gracias, pastor. Yo nada más quería comentar que en la visitación, cuando uno va con la persona que uno está discipulando, es para ver sus necesidades, tanto materiales como espirituales, pero no con el fin de entrar en condenación, porque muchos de ellos aún andan todavía simpatizando con el Señor y aún a lo mejor no han entregado completamente su corazón, pero hay que guiarles para que ellos mismos abran sus ojos espirituales y sepan qué es lo que no es grato al Señor y ellos solos hagan sus cambios pertinentes. Solo eso quería comentar, pastor. Gracias. Gracias. Sí, el jueves la clase en sí va a tratar sobre el tema de la visitación completita y ahí vamos a poder explayarnos mucho más. Gracias, hermana Margarita. Bueno, vamos con Azucena. Gracias, pastor. Bueno, yo le doy muchas gracias porque este curso me ha estado ayudando, más que nada porque nosotros pues acompañamos a las personas en duelo de cualquier pérdida significativa, pero también le está dando las bases pues obviamente de que pues no nada más es
el acompañar a las personas, sino también pues llevarlas a un discipulado, pero sobre todo pues que así como Dios nos consuela, pues nosotros poder consolar, y así como Dios nos ha ministrado y poder apacentar, pues es una bendición. Gracias, pastor. Gracias a usted, mi hermanita. Vamos con Blanca Vivas. Adelante, Blanca. Gracias, buenas noches. Pues les saludo desde Cancún. Y pues Ah, qué bonito. gracias. Yo ahora sí que dentro del tema, ¿cómo puedo saber hasta dónde la persona me permite indagar en su historial, por decir? Yo he tenido pues ejemplos donde empiezo a preguntar y pues igual a lo mejor algunos datos de su vida, pero no para meterme de más, sino como ahorita nos está enseñando, pues para poderlos ayudar y llevarlos a los buenos pastos. Pero luego sí me han contestado así como, ¿y por qué preguntas tanto? Y es que como que ya te estás metiendo en mi intimidad. Entonces, ¿cómo poder saber y hasta dónde poder ir a avanzar con las personas? Qué bueno que la preguntas. Primero hay que explicarle a la gente, antes de empezar con las preguntas, decirle, mira, quiero hacerte algunas preguntas, algunas son delicadas, pero necesito conocer el contexto de tu historia para poderte ayudar. Y enfrente de ella irla anotando, incluso a veces hasta ir haciendo una especie de diagrama o un dibujo para que la gente vea. Esto ayuda mucho cuando alguien ha tenido 2 o 3 o 4 matrimonios. Y dice, a ver si te voy entendiendo. Y entonces uno va dibujando ahí los cuadritos. A ver, este eres tú, esta es tu primer pareja, aquí nació tu primer hijo y luego viene esta segunda. Que ver la misma gente te dice, a ver, espérame, ya entendí. No, este cuadrito no va aquí, este cuadrito va acá. Y solito la gente empieza a abrirlos más porque entiende que se trata de ellos, de su propio bienestar. Y en la medida en que van adquiriendo confianza, a lo mejor no todas las preguntas las puedes hacer en la misma sesión. A lo mejor empiezas con algunas y poco a poco, en la medida en que se va teniendo mayor confianza, la gente solita va a hablar. Hace unos años, en los cursos básicos, implementamos un programa de discipulado dentro del propio curso y las primeras reuniones era de rompehielos. Y a mí me sorprendió que ya para la cuarta reunión o la cuarta sesión del curso, la gente ya se había quitado todos los temores y vergüenzas. Al principio, bueno, cuesta trabajo hasta decir quién soy yo, cómo me llamo. Pero poco a poco la gente va abriendo hasta que llega un día en que te platica hasta lo que tú no quieres saber. Entonces, en la medida en que va adquiriendo confianza, solita se va a ir abriendo, pero hay que ir a veces poco a poquito dándole la pauta para que la gente solita hable. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Sí. No, al contrario, gracias. Pues, Blanca, aprovechando que tienes tu micrófono abierto, tu cámara abierta, te voy a pedir que ores y que le des gracias a Dios. Ya son aquí las 9:04, en Cancún ya son las 10 de la noche con 4 minutos. Y pues que tú ores terminando esta sesión desde Quintana Roo, por favor. Así es, gracias. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido conectarnos, escuchar tu palabra, seguir aprendiendo, Padre mío. Gracias por la vida del el pastor Gilberto Rocha, porque nos apacienta, Padre, y nos sigue administrando para ser esos discípulos que tú nos estás preparando. Gracias por la vida de cada persona que está aquí conectada y por las que no pudieron conectarse, Señor. Permite que tengan un buen descanso, que sus actividades sigan continuas en tu presencia con el Espíritu Santo, Señor, que siempre nos está llenando de tu palabra, pero sobre todo, Padre, yo te agradezco porque me permite seguir aprendiendo y seguir en este camino con personas, Señor, que para mí son grandes maestros. Gracias por esta oportunidad. Y Señor, así como en Cancún, en cualquier lugar de la tierra, está, estar tú con nosotros, Padre mío. Que siempre nos lleves en tu corazón, como nosotros te alabamos y nos gozamos en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida
que nos permites tener hasta el día de hoy y por todas nuestras descendencias. Cuídalas, protégelas y bendícelas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom. Amén. Shalom. Shalom. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches. Shalom. Gracias. Shalom. Buenas noches, pastor. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias.